Prefacio. La realidad se rasgó. El agujero ocupaba solo el mínimo espacio necesario, quizás traicionando el cansancio de su creador, simplemente flotaba sobre una hamaca muy usada en un laboratorio que pertenecía nada menos que a la primera heredera de la baronía de Stahl, Agripina du Stahl. La mujer misma se deslizó a través de la rasgadura y directamente a la cama. Oh, estoy cansada. Tan cansada. Qué colosal pérdida de tiempo. La noble quejumbrosa había aparecido del portal tambaleante con toda la energía de un pudín a medio terminar. Lo mejor sería decir que había sido excretada de él. Su tono llevaba una fatiga tan palpable, que cada palabra amenazaba con llevarse su alma. Para alguien que evitaba tanto la diversión social como el avance profesional, su sesión de tortura obligada por el colegio había sido lo suficientemente agonizante como para llevar sus verdaderos sentimientos al ámbito del habla. Los matusalenes presumían de tener suficientes fortalezas para ganarse el título de la cúspide de toda la humanidad, sin duda alguna. Sus internos inigualables les permitían prescindir de comida y sueño, y permitían que aquellos que participaban en la comida o bebida ocasional no tuvieran que reciclarlo. Aprovechar al máximo sus dones físicos significaba que un Matusalén era perfectamente capaz de participar en un debate de alto nivel sobre teoría mágica durante temporadas, tal como lo había hecho Agripina. Por desgracia, la brecha entre la supervivencia y el confort era tan profunda como profundamente despiadada. Agripina gustaba de dormir varias veces a la semana para refrescarse, e incluso se daba el gusto de la diversión sensorial de la cocina cuando le apetecía. Lo que más le gustaba era el lujo de balancear perezosamente sus piernas en su hamaca. Desafortunadamente, su compañero de conversación había sido el duque Martin Werner von Streich. Técnicamente también era un gran duque, pero su continuo liderazgo de la casa Streich lo hacía un duque también, y el hombre era el tipo de inmortal que renunciaría felizmente a la comida y al sueño en su totalidad por el bien de su investigación. Para una mujer cuyos pasatiempos consistían en la pereza y la indolencia, él era nada menos que su opuesto polar. Su reunión había ilustrado perfectamente la diferencia en sus prioridades. La sinvergüenza consideraba la magia como un medio para avanzar en sus intereses, mientras que el duque la tomaba como su interés principal. Por tan antisocial y perezosa que fuera Agripina, no era lo suficientemente estúpida como para permitir que su letargo causara su propia ruina. Aunque su discusión con el duque Martín sobre los detalles técnicos de la aeronave se había prolongado demasiado, no se había atrevido a deshonrarlo pidiendo un descanso o marcharse. La autoridad lo era todo en una monarquía. Cuando un mal humor podía reducir la vida de alguien a menos que un trozo de papel, interrumpir la diversión de un superior era casi impensable, doblemente, cuando el hombre en cuestión había reinado una vez como emperador y seguía siendo uno de los intocables del colegio hasta el día de hoy. Si hubieran estado en su tierra natal, Agripina podría haberse defendido como la primera princesa de una de las familias más influyentes del reino. Sin embargo, en el imperio, no era más que una investigadora extranjera de nacimiento noble incidental. No importaba cuán prestigiosos fueran sus antecedentes, no significaban nada frente a alguien cuyo poder eclipsaba el suyo propio. Así, había aguantado hasta este mismo momento, donde finalmente podía sumergirse en la hamaca que tanto había anhelado. La pura alegría que sentía no era menor que la de un vagabundo solitario regresando a casa después de vagar no bienvenido durante décadas. Mi amado laboratorio. No pondré un pie fuera de ti nunca más, o al menos, durante los próximos 10 años. Cada comentario de Agripina solo servía para manchar el hermoso vestido que le habían dado para la exhibición de la aeronave, sin mencionar cómo frotaba felizmente su rostro en su suave cama. Sin embargo, incluso cuando su cerebro se derretía en euforia, una pizca de lucidez en el fondo de su mente notó que algo estaba mal. Mirando con un ojo, examinó la habitación. Una persona normal solo habría visto los brillantes rayos del sol primaveral y habría estado contenta de decir que esto se parecía más a un invernadero destinado a fiestas de té que a un atelier de mago. Sin embargo, la multitud de hechizos de vigilancia invisibles contaba una historia diferente. Cada laboratorio personal en el colegio venía con un puñado de sistemas defensivos simples ya instalados. Naturalmente, Agripina los había arrancado todos, no había un solo investigador que los dejara en su lugar, y los reemplazó con no 10, no 20, sino 87 barreras diferentes que protegían su territorio de amenazas tanto mágicas como físicas. Los matusalenes podían verlos todos, y ella notó algo extraño. Las únicas huellas de entrada presentes en su laboratorio pertenecían a su sirviente, que había mantenido el lugar limpio diligentemente, y a su estudiante, que había venido a recoger su tarea, pero eso solo cubría el laboratorio propiamente dicho. Exhalando un hechizo tejido en su aliento, Agripina sacó los registros de quienes habían pasado por una de sus muchas barreras. Revisó el archivo escrito en luz que brillaba solo para ella. Después de separar a aquellos que se esperaba que vinieran y se fueran, descubrió que 2 personas habían entrado en su salón. El primero era un amigo de su criado, Erich de Königstuhl.
Recordaba haberlo conocido una vez después del hilarante episodio de la compra de libros. Era un estudiante del colegio que se había unido a los ermitaños sombríos. Esto estaba, bueno, bien. Si el chico hubiera traído a un profesor perteneciente a otro grupo sin dudarlo, se habría merecido algo mucho peor que una paliza, pero la Matusalén sentía que podría o no haberle dado permiso para invitar a sus amigos al salón, al menos, podría haber hecho el esfuerzo de recordar la fecha y hora exactas en las que había dicho eso, por supuesto, pero este recuerdo era suficientemente útil tal como estaba. No, el problema residía en el otro invitado. Aunque Agripina no conocía a quién representaba, el apellido que danzaba al final era muy familiar, preocupantemente familiar. El hechizo que había registrado a los entrantes era uno que exponía sus nombres verdaderos a menos que tomaran medidas explícitas para ocultarlos. Además, esto no era algo tan débil como para ser prevenido por un contraconjuro o milagro promedio. La fórmula pertenecía al padre de Agripina, cuya influencia invitaba a la animosidad proporcional. Sus lecturas eran ciertas, después de todo. Incluso la mujer que había lanzado el hechizo había tardado 130 años en encontrar una respuesta para ello. Esto era psicohechicería que escaneaba el alma en busca de lo que consideraba su verdadero nombre. Dejando de lado el hecho de que el lanzador había navegado hasta el fondo del pantano de las magias prohibidas para configurar una aproximación de un candado, Agripina tuvo que leer y releer el nombre una y otra vez para asegurarse de que estaba cuerda. Constance Cecilia Valeria Katrina von Streich. Que, por desgracia, no importaba cuántas veces revisara el nombre, nunca cambiaba. No era una falsificación, un imitador tonto que se consideraba un Streich el tiempo suficiente para creer su ficción en el mismo núcleo de su ser no se le permitiría respirar por mucho tiempo. ¿Qué ha hecho ese chico? Ahora que lo pensaba, las señales de advertencia estaban allí. El duque Martín prácticamente la había encarcelado en una sola habitación durante meses, y había sentido gente llegando a la puerta en muchas ocasiones. Luego, en la importante exhibición, él había desaparecido repentinamente. Agripina había notado la lividez del emperador bajo su apariencia de normalidad, lo que sugería que la desaparición del duque no había sido planeada. De hecho, la única razón por la que ella estaba en su habitación para empezar era porque el hombre había fallado en su promesa de mostrarle la nave después del banquete en la terraza. Debió haber ocurrido una emergencia imprevista, y su sirviente y la chica que había invitado eran la causa. Arrastrando su cuerpo cansado fuera de la cama, Agripina se dirigió hacia el salón. Con cada paso, desechaba adornos que podrían comprar familias comunes enteras, quitándose las botas apretadas y soltando su pesado cabello para ponerse cómoda. Para cuando llegó al salón, se había quitado su apretada bata de noche para dejar su cuerpo al descubierto sin ninguna vergüenza. La habitación demostraba el compromiso de su cuidador con el orden, sin conocimiento previo de que alguien había entrado, no se habría dado cuenta. Tanto la mesa baja de café como el sofá estaban impecablemente mantenidos por su sirviente ejemplar. Mientras que un detective lucharía por encontrar pruebas incriminatorias, la meiga solo se volvía más segura. Las adivinaciones como esta eran más precisas cuando se estaba físicamente en el lugar de la búsqueda, y no necesitaba encontrar un cabello suelto para estar segura de que alguien había permanecido en esta habitación por un tiempo extendido. ¿Oh, qué es esto? Agripina encontró una copa de vino en la esquina de la habitación, aparentemente olvidada por su confiable amo de llaves. Aunque parecía una copa cualquiera, inmediatamente la llevó a su nariz para oler el tenue aroma dejado atrás. Sangre, murmuró. Empiezo a ver el panorama completo. El duque Martín se había apresurado a irse a pesar de su importante papel en el banquete. Su pariente había aparecido luego en esta habitación por razones misteriosas, y Erich no respondía a sus mensajes telepáticos. El chico era el tipo de lacayo modelo que respondía incluso en plena noche, y solo había 2 ocasiones en las que no respondía después de un pensamiento transmitido con éxito: cuando estaba demasiado exhausto para que la telepatía lo despertara, o cuando estaba acorralado y no podía concentrarse. Por vasto que fuera el imperio, pocos en él podrían matar a ese monstruo tal como estaba ahora. Un investigador promedio del colegio tendría dificultades para huir a menos que se especializara en combate. Si Erich elegía huir, entonces aún menos podrían atraparlo. Solo había una conclusión: estaba atrapado en alguna tontería ridícula que casi lo había matado de nuevo. ¿De verdad? ¿Podría pedir un sirviente más entretenido? Bueno, dijo Agripina, al menos es evidente que no estaba perdiendo el tiempo con alguna chica aburrida. Quizás lo perdone. Dicho esto, no podía esperar a ver cómo intentaría escabullirse de esta situación. Contenta de descubrir que no estaba sola en su fatiga, la dama dejó el salón atrás, lista para disfrutar de un buen baño y un buen sueño. Consejos: los hechizos que investigan las almas de las personas son terriblemente precisos, y algunos pueden exponer el nombre o la apariencia de un objetivo con detalles espeluznantes. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.